Bueno, pues buenas tardes a todos y vamos a continuar la jornada con la primera mesa de la tarde, que como veis tiene por título Carrera Investigadora, Marco Legal en Extremadura. Y para ello la verdad es que es un honor tener aquí a nuestro lado, que ha hecho posible que viniera, sobre todo por la invitación de Adrián Llerena, a Carmen Vela Olmo, que por si acaso alguien no la conoce, es secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y también es cierto que os puedo asegurar que es una figura de referencia en el ámbito nacional y que ha contribuido y está contribuyendo de una manera decisiva en configurar el marco legal para justo el tema que hoy nos trae a la mesa. En este sentido, estamos hablando de lo que se denomina la carrera investigadora en España. Es verdad que como no hay normativa, hombre, hay una ley de ciencia que ya nos va a explicar, hay autonomías que ya nos han pegado un adelanto y que tienen su propia normativa propia, pero en Extremadura todavía no. Ella además lidera un grupo de trabajo que están, en mi opinión, que yo he estado en alguna de ellas, trabajando muy bien para ver un poco las aportaciones y cuál puede ser la manera de legalizarlo, de encontrar ese marco de desarrollo de la carrera investigador, que además en el ámbito sanitario, que estamos hablando hoy un poco todo el rato de ello, creo que es imprescindible unir no solo en la tarea asistencial, la labor investigadora de los propios personal investigador, asistencial, sino porque además tenemos que encontrar nuestro reconocimiento y nuestra posibilidad de desarrollo conjunto de ambas labores, ¿no? Y en eso es en lo que se está ahora participando y además de su magnífica, estoy convencida, exposición que nos va a hacer ahora Carmen, después, si os parece, abriremos un pequeño diálogo pues, para que contribuyamos todos en lo que queráis preguntar o aportar o trabajar en común. Así que sin más le doy paso a Carmen. Muchísimas gracias por venir. Nada, muchísimas gracias a ti, Silvia. Nada. Vamos a dejarlo, que la presentación va a ser buena para que lo digáis vosotros al final, si os parece que es más correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos después de la comida. Lo que no sé es por qué se sienta alguien tan arriba, si no vamos a preguntar. Recuerdo que en la facultad nos íbamos para allá hasta que el catedrático de bioquímica dice, usted váyase por aquí, entonces ya sí que te había preguntado. Pero bueno, pues lo que, como decía Silvia, vamos a ver si avanzamos en esto. Vamos a hablar de carrera investigadora en España o carrera investigadora en biomedicina y ver qué puntos y qué extremos tenemos. Se ha dicho ya esta mañana, y de verdad que no habíamos quedado de acuerdo con nadie, que si hablamos de investigación es que hablamos de personas. Tiene que haber un contexto, tiene que haber unas circunstancias, tiene que haber muchas cosas, pero hablamos de personas. Y lo que tenemos que hacer, o queremos hacer, es cómo mejorar la carrera en biomedicina. Hay una carrera investigadora razonablemente establecida en general, pero particularmente la carrera en biomedicina, donde tenemos que combinar, como se decía, una clínica con una asistencial, con una docencia, con una investigación, además en muchos casos en estructuras administrativas diferentes consejerías, diferentes ministerios, pues empiezan a haber algún que otro problema más. Pero bueno, lo que queremos hacer es ver qué estamos haciendo. Voy a empezar casi por el final, porque decía Silvia, que ya ha participado y se lo hemos agradecido mucho, y Adrián también, en un grupo de trabajo que organizó la Fundación AstraZeneca allá por el año 2020, sobre modelos de carrera investigadora en biomedicina en España. Y pusimos modelos porque ya lo que preveíamos es que no había un modelo. Lejos de haber un sistema armonizado, por ejemplo, unos investigadores en el CSIC, saben que entran como colaborador, investigador, profesor de investigación, sobre todo el territorio, aquí no. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo. Bueno, pues vamos a ver qué estrategias se podrían hacer para que esta carrera en biomedicina fuera buena. Este es un proyecto que ya os digo que organiza la Fundación AstraZeneca y que estamos coordinando el profesor Ángel Carracedo y yo misma. Empezamos con un análisis sobre entrevistas a profesionales, preguntas a instituciones, para empezar a ver cómo era la estructura. Se hicieron foros de debate hasta que ya llegó un momento en que decir, bueno, no vamos a seguir haciendo foros regionales
porque no estamos sacando mucho factor común, vamos a hacer un trabajo mucho más conjunto, y ese trabajo lo que hemos hecho ha sido hacer unos talleres con personas de todas las comunidades autónomas, tanto responsables de la política científica o biomedicina, como de directores de instituto o de personas que realmente dirigen entidades, como es el caso de Adrián, que nos ha acompañado. Se han hecho 2 talleres, ahora mismo, y me consta, porque me decía Belén que le ha caído el informe encima de su mesa, todas las entidades que han participado están revisando el informe para ver qué es lo que podemos hacer y qué situación tenemos. Como podéis imaginar, no sé si lo veis, sobre todo los que estáis más lejos, hay una serie de retos que seguro que estáis de acuerdo con ellos, pues precariedad laboral y escasa consolidación, no están definidos los itinerarios, uno sabe que está y a lo mejor tiene un contrato de 3 años y luego no sabe cuándo continúa, hay dificultad para compatibilizar con la asistencia, ha salido varias veces, efectivamente es así, retener y atraer talento tampoco es fácil, hay grandes competidores que ponen estructuras, dinero, recursos, carreras en marcha, ausencia de un marco regulatorio, en fin, no os las quiero leer, pero hay una serie de retos que tenemos que intentar mejorar. Y para eso habíamos encontrado una serie de áreas de mejora que queremos, lo primero, ver cómo podemos armonizar el modelo. No se trata de que todas las comunidades hagan lo mismo ni lo tengan de la misma manera. Tienen sus competencias y tienen sus capacidades para hacerlo, pero sí que convendría que estuviera de alguna manera armonizado, porque si no, ¿cómo os podéis imaginar que vayamos a hablar de movilidad geográfica? Siempre vamos a estar teniendo escalones. Debemos de pensar, cuando menos, que el modelo esté armonizado. Y cuando hablamos de biomedicina, ¿de qué hablamos? A veces tenemos la tentación, y yo en esto quiero como un poco abriros las puertas, de pensar que biomedicina es lo que se hace en los institutos de investigación sanitaria o en los hospitales, y es lo que financia el Instituto de Salud Carlos III. No, ni muchísimo menos. Biomedicina es mucho más que eso. Biomedicina es también el CENIO, proyectos excelentes, investigadores de grandísimo renombre, o el CRG en Barcelona, o el Barcelona Supercomputing Center. Hoy, cuando sacaban los datos de Impact, una de las personas es Alfonso Valencia, que es el director de las Ciencias de la Vida del Centro Nacional de Supercomputación, BSC. Pero es verdad que un poco lo que más estamos nosotros pensando es en la investigación que se hace en los entornos hospitalarios, el 12 de octubre, Valdecillas, vosotros mismos aquí. Pero siempre con la mente de que biomedicina es más, es mucho más amplio, hay mucho más recorrido, tenéis más espacio vosotros para poder hacer vuestras carreras investigadoras. Si escribiéramos una carta a los Reyes Magos, después de ver lo que hemos visto en el proyecto pues ¿qué es lo que querríamos? Mira, queremos que estén definidos los itinerarios, las categorías y todos los recorridos. Queremos un sistema que esté bien estructurado y bien basado en conocimiento. Queremos pasarelas. Pasarelas para lo que se ha hablado también un compañero vuestro esta mañana que veía en Estados Unidos. Yo ahora hago 80% de asistencia y 20% de investigación, en otro momento de mi vida hago 50% asistencia, 50% investigación, que eso sea flexible, que sea móvil, que haya pasarelas entre esos distintos recorridos, porque eso va a permitir muchísima más flexibilidad y muchas más posibilidades. Movilidad geográfica. Oiga, me quiero ir 2 años para completar mis estudios. Me puedo ir al Karolinska o me puedo ir a Madrid o a Barcelona. Me da lo mismo, movilidad geográfica donde algo pueda tener. Queremos esa estabilidad. Estabilidad no significa permanencia. Esto es importante que lo tengáis. Los mejores centros de investigación tienen muy buenos criterios para la entrada y muy buenos criterios para la salida. Y si un investigador, después de 5 años, que es el periodo estándar de una evaluación, su trabajo no está saliendo bien, va a tener, en general, 2 años más, por si acaso ha habido algún problema, para enderezar su investigación, y si no, va a salir de la institución. Si queremos un modelo que esté bien remunerado, que esté reconocido, que haya movilidad, tenemos que aceptar que aquel que no cumpla con las normas del modelo, pues tendrá que salir, ¿no? Y desde luego que queremos una buena financiación para hacer nuestro trabajo y una buena retribución para mantener nuestra vida personal,
tan importante y tan imprescindible como para poder ser un buen profesional. Vamos a ver, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional sobre este tipo de carreras y este tipo de actividades? Pues bueno, yo os he sacado aquí unos ejemplos. La parte de abajo es lo que hace Europa. Os tengo que animar y decir, Europa tiene unos recursos importantísimos. Es verdad que es muy competitivo. Se suelen aprobar un 10% de los proyectos, pero merece la pena. Y merece la pena invertir y que os ayuden a presentar proyectos europeos, porque el retorno siempre es satisfactorio. Os contaré algún ejemplo concreto. Tenemos un bloque en el centro a nivel nacional. A nivel nacional tenemos muchas cosas. Tenemos desde las becas FPU, en fin, tenemos muchas cosas. No solamente la acción estratégica de salud, es decir, no solo el Instituto de Salud Carlos III. La Agencia Estatal de Investigación tiene muchísimos más fondos. Es verdad que cubre todas las áreas, pero tiene fondos para biomedicina, muy competitivos y muy buenos, y de una enorme reputación. Hay que verlo. Y luego tenemos a nivel de comunidades autónomas o de regiones. Os tengo puesto el caso de Cataluña, no porque sí, sino porque es verdad que en biomedicina es un caso de éxito. Y probablemente no podamos copiar, pegar, pero sí que podemos mirar para ver qué es lo que podríamos hacer nosotros en ese entorno. Vamos con Europa. Bueno, pues resulta que, fijaros, si todo esto es Europa, no estamos nada mal. España, ya desde Horizonte 2020, que fue el programa anterior, en el que nosotros gestionamos mucho, desde la Secretaría de Estado cuando yo estaba, hicimos un sorpaso a Italia, país mucho más grande que nosotros, en número de habitantes, y país con una mayor tradición en investigación. Se le ha pasado y se le sigue pasando. Y además también hemos tenido la suerte de que no esté el Reino Unido, con lo cual hemos subido la clasificación. Si no, seríamos el cuarto. El Reino Unido siempre tiene una potencia investigadora enorme, luego lo veréis en los datos del RC. Bueno, pues si España se está trayendo en lo que llevamos de Horizonte Europa, que todavía queda por terminar, ya 26 y 27, estamos como a la mitad del periodo, un poquito más, 4.000 millones, pensar lo que os correspondería a vosotros. Vamos a hacer una regla de 3, esto no va por regla de 3, va porque hay que pedirlo, pero es una cantidad de dinero importante. Esto no es solo para biomedicina, es para todas las áreas, ciencias sociales, ingenierías, todo, astrofísica, todo lo que tenga que haber. Pero es un recurso económico importantísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Participar. Es aquello de que la lotería no te toca si no juegas. Pues esto pasa un poquito lo mismo. Por comunidades autónomas, pues fijaros por qué he elegido el ejemplo de Cataluña, porque casi se sale de escala. Y una parte importante, no toda, pero una parte importante es biomedicina, y vamos a ir viendo por qué. Madrid sigue, y tenéis aquí que he marcado con una flecha Extremadura. Podéis pensar que 23,6 millones en convocatorias es poco, y no es mucho, hay margen de mejora, pero os puedo decir que hace unos cuantos años Extremadura casi ni aparecía en esta tabla. Es decir, estamos teniendo más de lo que hemos tenido, pero menos de lo que yo creo que os merecéis y que podríais conseguir. Y había que trabajar a lo mejor en este área. Yo siempre es una de las recomendaciones que hago, yo lo digo en primera persona, porque yo he trabajado siempre en una empresa pequeña de biotecnología, tan pequeña que yo era el número 1 del libro de matrícula, luego ya fuimos creciendo, pero cuando éramos 16 personas tuvimos nuestro primer proyecto europeo. Y desde entonces, y estoy hablando del año, nada más unirse España a la Unión Europea, 87-88, no hemos dejado de tener proyectos europeos. Y para la empresa, en muchos casos, que no hace al caso, para contaros aquí los detalles, ha sido el valor de supervivencia. Por eso yo tengo una verdadera afición por los proyectos europeos y animo mucho. Creo que Extremadura ha dado un salto, porque os digo que hace unos años, cuando yo estaba en el ministerio, apenas aparecía, y 23 millones no es trivial, pero si comparáis con lo que hacen otras comunidades autónomas, pues tenemos margen para hacer las cosas un poco mejor. Con respecto a las entidades que más recursos atraen, pues bueno, está el CSIC, y me diréis, pues claro, ya le vale, ¿no? Es el mayor centro de investigación de España, tiene el personal dedicado al 100%, pues sí, es verdad, y por eso es la primera entidad. Después le sigue Tecnalia, que es una fundación, un centro tecnológico completamente amplio
del gobierno vasco, que está en segundo lugar. Y para encontrar algo muy propio a lo que nosotros nos estamos refiriendo hoy, tenemos que bajarnos hasta esa posición, que esta posición es de quien recibe más de 26 millones, ¿eh? Son entidades que reciben más de lo que recibe Extremadura. Es decir, que no son, pero nos encontramos ahí la Fundación de Recerca del Clínic de Barcelona con el Instituto de Investigaciones Biomédicas Augusto Pi i Sunyer. Y esta entidad, que es un grupo, creo que más o menos son como unos 1000 investigadores, imaginaros qué retorno se trae 46, en la posición de actividades 46 proyectos y de ellos un número de proyectos muy importante coordinados. España es de los primeros países en coordinación de proyectos ahora mismo también en Horizonte Europa, lo cual es muy relevante porque el coordinador es quien dirige el proyecto. Tiene una gran tarea administrativa, pero es quien lleva el peso de la ciencia. Por áreas, ¿cómo nos va en España? Pues hay en áreas que nos va muy bien. BIMES, biotecnología, medio ambiente y agricultura, tenemos un buen porcentaje. Los porcentajes son los picos, ¿eh? España aproximadamente se está trayendo ahora de Europa el 11,7%. Ya desde Horizonte 2020, que empezamos a traernos el 10%, era la primera vez que traemos más dinero del que aportamos. España aproximadamente aporta el 8,8-9%. En otras cosas nos traemos menos, pero en ciencia es la primera vez que hemos revertido, de manera que todo el dinero en porcentaje que aplica España lo estamos trayendo. Y eso significa mucho, porque significa que se hace ciencia de calidad, que podemos competir con otros. Está marcado SAL, que es el área de salud. Ahí se está ligeramente inferior, en vez del 11,7 estamos en el 11,3, pero han sido más de 400 millones lo que ha venido específicamente para el área de salud. Hay en otras áreas, en biotecnología, hay muchas cosas de salud, en otras que también sumarían, pero en la específica de salud no está nada mal, ¿eh? Y es una de las áreas a las que nos interesaría poner foco. ¿Qué más nos da Europa? O sea, Europa, estos son convocatorias, estos son áreas de conocimiento. Esto es en general en todo, ¿eh? Luego vamos a hablar ahora de personas, de recursos. Pero otra de las cosas que da Europa son normas y son regulaciones. Hablábamos hace un momento que de los temas de igualdad de género, de la mujer en ciencia. Yo trabajé en la Unión Europea en ese tema, y no os digo el año, porque entonces empezaréis a hacer cálculos, así que lo dejamos así, pero hace mucho tiempo, hace más de 25 años, siendo ellos los primeros que empezaron a dar normas para que empezara a haber estadísticas desagregadas por género y para que fuéramos capaces de saber cuántas mujeres hay en ciencia, en qué posiciones están y qué podemos hacer para corregir las desviaciones, que os puedo asegurar que eran muchas. Lo siguen siendo ahora, pero muchas menos. Pues otra de las cosas que ha hecho Europa ha sido establecer unas normas con el código de conducta, el código y el charter. Se sacó en el grupo de trabajo de People en el año 2005 y ahora se ha revisitado en el año 2023. ¿Qué es lo que hace? Da normas para los investigadores y para la investigación. Es verdad que se preocupa mucho de los investigadores, de cómo tienen que ser sus salarios, de cómo tienen que ser sus relaciones. Para aquello de que os parecerá a lo mejor que no es así, pero hace unos cuantos años el becario, más que becario, le podían haber llamado esclavo, porque no tenía derechos y el jefe decidía en qué trabajas, cuándo trabajas, cómo trabajas, cuándo lees la tesis, porque yo me voy arreglando con mis cosas. Y el Charter y el COD surge un poco para poner normas y establecer parámetros, sobre todo que protejan al trabajador. También estableció dentro de Euroaccess una serie de categorías, el R1, R2, sonará, R3 y R4. Nuestra ley, la ley modificada, volvió a llamar R3 a otro tipo de investigadores. Mira que hay letras en el alfabeto, como para poder llamarle R. Podría haber llamado Q3 o algo así, pero bueno. Y esto lo que hace es indicar y marcar qué centros de investigación cumplen estos requisitos y quién tiene este sello, digamos, de excelencia. Os diré que cuando se aprobó el Charter y el COD, la primera entidad de toda Europa que solicitó y que consiguió este reconocimiento, que se adhirió al Charter y al COD, fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. España ha sido muy proactiva en estas cosas. Aquí tenéis más o menos cómo lo tenemos distribuido en España, qué número de entidades tienen esta normativa aprobada, tienen el Código de Excelencia en Investigación. Volvemos otra vez, y no por ser reincidente, Cataluña lo tiene en 60 centros.
vamos a ver un poquito a nivel de recursos humanos. ¿Qué ofrece Europa para que los investigadores, como personas, como individuos, puedan hacer y desarrollar su carrera? Pues es lo que se llama el pilar 1. El pilar 2 son las convocatorias, este es el pilar 1. Y en el pilar 1 hay varias acciones muy relevantes. El Consejo Europeo de Investigación, el ERC, European Research Council, se conocen como esas siglas muy estándares, y lo que son las becas María Sklodowska-Curie. España es uno de los países que más María Sklodowska solicita y consigue, y que más María Sklodowska recibe. En este área estamos muy bien. Sin embargo, en el Consejo Europeo de Investigación no nos va todavía tan bien. Esta es, ¿cómo deciros? El European Research Council es un investigador en diferentes estadios de su carrera. Los primeros, starting, si ya está más establecido consolidator o advanced, solicitan un grant, una propuesta de proyecto. Un solo investigador. Da lo mismo donde estés, da lo mismo tu entorno, da lo mismo tu grupo, tú y tu idea. Ahora, la idea tiene que ser buena, porque los ratios de éxito también están entre el 10-12%, depende. En los starting grant vamos mejor, eso está bien, porque yo digo, tenemos gente joven lista. Tenéis un 14% de retorno, los consolidator en torno al 12%, y los advanced grants, que son los grandes popes, muchos de los investigadores que han tenido un ERC luego han conseguido un premio Nobel. A ese nivel, quiero decir, que está la evaluación de estas convocatorias. ¿Cómo es la convocatoria? Pues excelente, es excelente. Y estos son los retornos que más o menos tiene España en número de propuestas. Otra vez no quiero insistir, pero mirar a Cataluña. Luego vamos a ver por qué les van yendo también estas cosas. Y Extremadura tiene una marca que yo imagino que estas son de las propuestas presentadas. En las conseguidas no tenemos, o que yo sepa no tenemos, porque busqué los últimos datos del RC antes de ayer mismo y se había caído el servidor. Pero bueno, estos son los datos de las últimas convocatorias. Estos son Advanced Grants, la primera, Consolidator y los Starting Grant, que es para gente joven. Supongo que sabéis, pero para que os hagáis una idea, los Starting Grant pueden empezar en torno a 1 millón de euros, para 5 años. Te lo puedes gastar como quieras, tienes que dar cuentas, pero lo puedes gastar como quieras, para contratar gente para tu propio equipo, para comprar un equipo, para lo que tú quieras. Y eso sí, hacer el proyecto de investigación por el que te lo han dado. Los consolidators un poquito más, 1,5 millones, puede llegar incluso a 2 millones, dependiendo del área experimental que sea, y los advanced pueden llegar hasta 3 millones de euros, para 5 años, que no está nada mal, creerme. Luego, además de esto, hay unos proyectos, los llamados Synergy, que es varios grupos de varios países, y entonces ahí la financiación, pues estamos hablando de 8, 9, 10, 15 millones, conozco algunos. Es decir, sin lugar a dudas, los proyectos del RC son los mejor financiados, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En NIH, antes de que llegara el señor Trump, también tenía muy buenas financiaciones. Ahora la cosa está un poquito más complicada. Es verdad que requieren muchísimo nivel, pero imaginaros lo que significa en un departamento que alguien venga con un paquete debajo del brazo de 1,5 millones. Pues hay equipo, hay financiación, hay contratos para todo el mundo, ¿no? Porque de eso se trata, por mucho que sea un contrato personal. En las instituciones españolas que más RC reciben, volvemos otra vez al CSIC, volvemos a decir otra vez, es lo normal, es el centro, la entidad de investigación más grande de toda España, además está creciendo muchísimo en los últimos años, y en colores tenéis el porcentaje que consigue de una serie de cosas. El CSIC está fenomenal, pero imaginaros la Universidad Pompeu Fabra, muchísimo más pequeña en tamaño, qué buenos resultados obtiene, la Universidad de Barcelona, y luego aparecen los que están con la flecha, 2 centros que son de biomedicina. No quiere decir que sean institutos de investigación, uno es el Centro de Regulación Genómica, el CRG, en Barcelona, que fundamentalmente hace biomedicina, y otro es el IRB, que es también de Barcelona, que también hace biomedicina. Son centros, entidades de biomedicina.
En estas convocatorias del RC, ¿quién consigue más? Pues fijaros, ya, ¿para qué os digo? ¿Veis la flecha? Ya no digo el nombre. Consigue un total, en estos números, estos son los datos hasta el año 24, ha conseguido un total de 362 ERCs de las diferentes categorías, y la siguiente comunidad que le sigue, siendo aproximadamente del mismo tamaño y teniendo dentro de ella todos los datos del CSIC, es Madrid, que está aproximadamente, aún sin aproximadamente, está por menos de la mitad. Si multiplicáis una media de 362, pues vamos a poner por 2 millones, pues nos sale una bonita cantidad de dinero, que entra en el sistema, y el sistema mejora todo el propio sistema, aunque no caiga en todos los grupos. Bueno, esto es a nivel europeo. Insisto, el único objetivo de estos datos es animaros, por lo menos, a echar un vistazo qué pasa con los proyectos europeos. Si vuestras áreas de trabajo salen en alguna de las convocatorias. Todos los temas de biomedicina, lo hablábamos ahora en la comida, se llevan fundamentalmente desde CEDETI, que os puede resultar un poco rara esta entidad al mundo más académico, porque CEDETI en España es la agencia de innovación, pero es el responsable de la coordinación de todos los proyectos europeos, y son enormemente profesionales, llevan muchísimo tiempo haciéndolo. Y hay una persona concreta que es quien lleva el área de salud, que es Marta Gómez Quintanilla, que es una persona a la que preguntar: oye, que yo estoy trabajando en este área, ¿qué sale? Mándame las convocatorias que salgan de todos los temas de salud. Una persona de mucha referencia y que yo os recomiendo, no sé si habrá estado por aquí, porque desde CEDETI hacen reuniones sectoriales por todas las comunidades autónomas, pero es algo a tener muy en cuenta. Bueno, vamos a ver qué hacemos en España para esto de la carrera investigadora y de la carrera investigadora en biomedicina. Tenemos fundamentalmente dos áreas o dos entidades que son las que financian toda la investigación. Por un lado está el Instituto de Salud Carlos III, a través de la Acción Estratégica de Salud, y por otro lado está la Agencia Estatal de Investigación. El Carlos III solo, salud solo biomedicina. La Agencia Estatal, todas las áreas de conocimiento, pero incluida biomedicina. Incluida biomedicina. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene desde contratos predoctorales, postdoctorales, Juan de la Cierva, los Ramón y Cajal, muchísimas convocatorias, muy interesantes, en los últimos años muy bien dotadas. Este es justo de la página web lo que tiene ahora mismo la agencia, que además ha tomado, yo creo que bajo la nueva dirección de una persona que precisamente viene del ERC europeo, era uno de los directores del ERC europeo, saca con anticipación todas las convocatorias con fecha de apertura y fecha de cierre. Para mí eso es un sueño, porque cuando yo tuve oportunidad de hacer esto, como no teníamos dinero, salían las convocatorias cuando después de rozar y rezar y pedir mucho conseguíamos que nos dieran el dinero. Ahora se sabe la fecha, se sabe el momento, cuándo abre, cuándo cierra y cuándo va a estar la resolución definitiva. Y aquí tenéis algunas de las áreas que os decía, bueno, aparte de los proyectos, que insisto, no restringáis al Carlos III. La agencia tiene muchos fondos para biomedicina y son proyectos muy valorados y de muy alta reputación. Los contratos Ramón y Cajal, creo que había un Ramón y Cajal por aquí, o me han dicho por lo menos que estaba... Ah, pues sí, hay un Ramón y Cajal. Es una convocatoria muy valorada, muy reconocida. Yo creo que ahora mismo, yo creo que tú puedes alardear un poco, yo soy Ramón y Cajal, es como una marca, que tiene valor y que tiene reconocimiento. Están los Juan de la Cierva para personas menos senior, los Torres Quevedo, que son doctores industriales para trabajar en empresas, incluso las becas, los doctorados industriales. La agencia tiene muchas cosas de extremado interés para todo lo que es biomedicina, con lo cual, por favor, anotároslo, porque no solo es Carlos III, que también, lo cual lo que viene a decir es que el área de biomedicina está muy bien financiada, es el área mejor financiada de todas las que tenemos en las convocatorias, porque hay dos entidades que financian. Un poquito diferente en los proyectos, quizá en la agencia es más investigación y en la Acción Estratégica de Salud hay también una parte relevante de investigación clínica, pero tampoco se excluyen una a la otra. Y también tenéis aquí todas las resoluciones, los Miguel Servet, los Río Ortega, los Sara Borrell, todos estos que os conocéis sobradamente. Es decir,
Con todo esto lo que estamos viendo es que desde el principio hay un recorrido bien marcado, un itinerario para hacer una carrera investigadora o una carrera investigadora en biomedicina. Ahora bien, ¿qué nos falta? Nos falta cuando llegamos al final. Dentro de esa carta a los Reyes Magos, una de las cosas que pedíamos es estabilización. O sea, ya me he cansado, y con toda la razón, de pedir un Ramón y Cajal, de pedir un Río Ortega, de ir continuamente. Llega un momento en que profesional y personalmente, oiga, yo quiero estabilizarme y a ver cómo lo conseguimos. Vamos a ver después cómo lo conseguimos. Tú hazme algún gesto, Silvia, cuando me enrolle en exceso. No, es que me está pareciendo muy interesante. No, ¿qué más tiene que hacer una administración central? Como es, pues, aparte de tener la Agencia de Acción Estratégica de Salud, tiene que dar normas, tiene que dar leyes, tiene que establecer parámetros conscientes, estables, que nos permitan hacer todo el desarrollo de estas cosas que estamos hablando. Y así es como ha sido, desde el ministerio correspondiente o la Secretaría de Estado, lo que corresponda. Bueno, pues ha habido leyes que se han modificado. La Ley de las Ciencias de junio del 2011 se modificó más adelante, en el año 22. En fin, tenemos que hacer estructura, y eso lo hacen las administraciones centrales de manera general, como paraguas para toda la investigación. El sistema español de ciencia y tecnología se mueve y se organiza en base a estrategias que tienen una duración de 7 años. En la que estamos ahora es una estrategia que empezó en el año 21 hasta el año 27. Digamos que la estrategia es la filosofía de qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Y luego se divide en dos partes, en dos planes, que son los ejecutivos. Esos son los que sacan las convocatorias y los que deciden cuánto dinero va a cada parte. El último PECTI se aprobó en el año 24 y se hace así de manera, porque 7 años en ciencia son muchos años, y a la mitad del periodo conviene reflexionar. Una de las reflexiones que ha habido ahora ha sido, oiga, que a lo mejor en el año 20 o 21, cuando hicimos la estrategia, no le prestamos demasiada atención a la inteligencia artificial. En estos 3 años ha habido un desarrollo enorme. Hemos de ser capaces de ponernos en marcha y tener que tratar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el plan estatal, que es el que lleva, y tiene aquí, os ponía solamente a nivel de personal, la formación predoctoral y postdoctoral, la incorporación del personal investigador y la movilidad. ¿Qué más cosas influyen en los recursos humanos, en las personas? Bueno, pues leyes generales. Ha habido normas y modificaciones del marco personal estatutario de los servicios de salud. Sobre el papel, a veces estas cosas suenan muy bien. Desaparición del contrato de obra y servicio. Tú dices, uy, qué bien, ya no hay contratos temporales. Pues es que esto fue una faena, que algunos a lo mejor lo recordáis, porque antes muchísimos contratos estaban vinculados a proyectos, es decir, eran contratos temporales. Que es verdad que no es bueno ir concatenando contratos personales, pero es que es todavía peor no tenerlos. Hubo que hacer un esfuerzo enorme de modificación y muchas entidades sufrieron una barbaridad por esta desaparición de los contratos temporales, hasta que se pudo vincular un contrato indefinido pero vinculado a actividades científicas, es decir, lo mismo que el temporal, excepto que con una compensación económica cuando termina. Pero bueno, este tipo de cosas nos vamos adaptando según van surgiendo. ¿Qué es lo que ha aparecido también en las normas? Bueno, pues una norma que dice permitirá incorporar al personal investigador a los servicios de salud, que diréis a buenas horas, pues es que antes no estaba, de forma estable y estructural. Y este personal sanitario dedicará al menos el 50% de la jornada laboral a investigación. Esta es la primera vez que aparece una definición clara y general de cómo puede ser una carrera que vaya a combinar investigación y clínica. Pero claro, es tan general que luego cada comunidad autónoma, vosotros sabéis bien que en competencias de salud son competencias autonómicas. Y esto además son normas que está dando prácticamente el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Con lo cual, bajo este epígrafe caben millones de posibilidades, millones, y es lo que tenemos, una especie de cromo por toda España en el que cada uno ha interpretado de manera diferente esta norma.
Terminamos con la parte, digamos, europea, nacional, vámonos a una parte autonómica. Bueno, pues vámonos a Cataluña. La primera parte de predoctorales, postdoctorales, tal, no sé cuantitos de Piniés y demás, son igual que lo que tiene la agencia, que lo que tiene la acción estratégica del Carlos III. Ahora bien, hay una cosa que es distinta y que es la responsable de esos resultados que os he venido anticipando de por qué a Cataluña le ha ido bien. Y es eso que está marcado con un redondelito. Y es el programa ICREA. El programa ICREA no es de ayer, es un programa que lleva pues prácticamente 20 años y lo que es una contratación abierta a profesionales nacionales o internacionales. Ellos tienen una fundación y la fundación contrata a estas personas y luego los coloca en distintos centros de investigación, en hospitales, en institutos de investigación sanitaria, en cualquier sitio, en universidades, con varias características. La primera, excelencia, es una convocatoria abierta internacional. He estado evaluando esa convocatoria y no os podéis imaginar los currículums que por allí aparecen. Abierta, lo primero. Transparente, se sabe quién entra, quién no sale, porque los criterios son muy claros. Y con una remuneración relevante. Una de las cosas que siempre, cuando dices, este es un programa de éxito, claro, pero si es que si yo voy a poner en un departamento junto con un catedrático que gana X mil, un señor, profesor ICREA, que es como se llaman estos, que gana 2 por X mil, va a haber problemas. Pues no los ha habido. Y no los ha habido y os voy a decir por qué. Este es el ICREA, es un instrumento que sacó el gobierno catalán para todas sus entidades, es decir, su ámbito, lógicamente, es Cataluña. Y lo que se ha convertido estos profesores ICREA, os digo por estos criterios, excelencia, transparencia y buena remuneración, es en un programa de éxito y de referencia para otros. Tan es así que a los pocos años de estar ICREA, el gobierno vasco sacó Ikerbasque, que es el mismo concepto. Galicia tiene un programa análogo. Muchas comunidades autónomas han hecho cosas parecidas, Madrid lo va a instaurar, si sale la próxima ley, que están en ello, dentro de esto. Y vuelvo ahora a sacaros esta diapositiva, donde sale todos los que han conseguido, está el circulito en Life Science, que también, como veis, duplica al siguiente competidor. ¿Qué es lo que ha pasado con estos programas RCs? Es decir, ellos empezaron con un programa en el que invertían dinero para traerse a los mejores. Una vez que tú tienes los mejores, van a Europa a pedir financiación. Como son buenos, la consiguen y la traen, con esos porcentajes, el doble que Madrid. ¿Qué ocurre? Que cuando un departamento, es lo que os digo, tiene un Advan Grant de uno de estos profesores, porque no suelen ir a contratos más pequeños a los Advan Grant, vienen 3 millones para el departamento. Puedes contratar técnicos, comprar infraestructura adecuada, puedes hacer muchísimas cosas. ¿Qué hace con eso? Elevar el nivel del sistema. Una universidad que tiene 3 o 4 Advan Grants, pues es que le están entrando 10 millones de euros. Con lo cual puede contratar más gente, estabilizar, al mismo tiempo contratar personal gestor, que es una de las dificultades, gestor de proyectos europeos o gestor de transferencia. ¿Sabéis aquello de qué dinero llama dinero? Pues es lo que pasa. Pero esto es lo que pasa cuando se hacen políticas adecuadas y se toma el riesgo, porque un riesgo grande que corrió Cataluña con estos programas, con los otros de formación, es que ellos no tienen proyectos de investigación. Ellos no financian convocatorias de proyectos de investigación, van a las europeas o a las nacionales. Y de las nacionales se llevan también el 50%, porque han hecho una política de recursos humanos, han centrado su investigación en contratar a las personas las mejores. A estas alturas no vamos a copiar el modelo, lo que os decía, copiar, pegar, a veces no funciona, pero sí que podemos ver qué es lo que hay en ese modelo que podamos trasladar a nuestros territorios. ¿Qué podemos hacer? Porque es evidente que ha sido una historia de éxito. Estos profesores de investigación tienen sus contratos de 5 años. Si su investigación es buena, continúan y continúan y continúan y continúan. Es un personal estabilizado en cualquier parte, en la universidad, en los institutos de investigación, en puros hospitales, en lo que sea. Este ha sido un modelo, pero que los resultados han sido muy buenos. Con lo cual, conviene tenerlo en mente y darle una vueltecilla. ¿Qué hacen otras comunidades? Y mira, yo tenía Andalucía sin saber que estaba aquí Belén, o sin haberlo asociado.
porque es una de las comunidades que cuando dentro de este proyecto de la Fundación AstraZeneca fuimos a contar lo que era el proyecto y a ver qué se hacía en Andalucía, ya nos contaron que estaba en marcha este procedimiento, que ella dice que va con retraso, pero bueno, se hace un investigador biomédico y además también, o sea, como personal estatutario, fijo, sin ninguna objeción ni pega, sin que los clínicos le miren mal por solo hacer investigación. No, hay figuras diferentes que pueden convivir y que deben de convivir en el sistema. Y otra cosa muy importante, que personalmente me pareció muy bien, es la de técnico en biomedicina y ciencias de la salud. La investigación, aparte de que el RC se la dé a un solo investigador, pero la investigación es una tarea de conjunto. Y necesitamos no solamente tener grandísimos investigadores, tenemos los grandísimos, los medianos y técnicos buenos que sean capaces de colaborar en esa investigación, porque la investigación es algo orquestal, no nos olvidemos, ¿eh? Puede haber casos muy individuales, pero más en ciencias sociales y humanidades y ya casi ni siquiera, pero en biomedicina desde luego no. La multidisciplinaridad cada vez más. Yo recuerdo cuando veíamos los proyectos de retos que teníamos entonces en la agencia, veías proyectos de biomedicina donde participaba un sociólogo, un matemático, claro, porque es que hay que hacer una visión integral en muchísimos casos, ¿eh? Con lo cual, esta idea del orquestal y de la colaboración, yo creo que en todo es relevante, pero en biomedicina muchísimo, muchísimo más. Bueno, y después de todo este lío, bueno, pues tenemos la suerte de en biomedicina tener doble, a nivel de España, doble sitio al que recurrir, Carlos III y la agencia, pero tenemos un sistema muy disperso, lo cual impide la movilidad y todavía ciertamente precario. Estas cosas de comprar el 50% del tiempo, pues no sé cómo se estará funcionando por aquí, pero las experiencias que yo conozco es que no van bien. No se hace para comprar tiempo de investigación, sino para darle una plaza al adjunto que tengo y el otro que viene, y así me queda un hueco, una cosa un poco rara. Cierta precariedad hay todavía. Se están haciendo cambios en la carrera, ¿no? Lo que se ha hecho del estatuto y lo que recoge la propia ley de la ciencia con su modificación, yo creo que van en la dirección correcta. El plan también, el nuevo plan de investigación es una oportunidad. Existen modelos de éxito, hemos visto el modelo catalán, insisto, no para copiar, pero sí para mirar, ¿eh? Pero lo que nos falta es mucho por implementar. Sabemos cómo se deben hacer las cosas, hay comunidades que las están haciendo ya, Valencia tiene un modelo muy estable y muy reconocido también, pero hay que ver una cosa, y es que esta carrera concreta, biomedicina, en institutos de investigación o en hospitales, choca o tiene dificultades porque estamos hablando de dos instituciones. Las consejerías de salud y las consejerías de investigación y ciencia no suelen ser la misma, ¿no? A veces hay roces, además. Hay varios ministerios, o sea, no solamente a nivel regional, sino que a nivel son ministerios distintos que a veces tampoco se ponen de acuerdo como para dar normativa, y eso que ahora mismo tenemos la suerte de que Carlos III y Agencia Estatal de Investigación están bajo el mismo ministerio, que no ha sido así, casi no ha sido así siempre, ¿no? Tenemos que empezar a utilizar con mejor criterio el tema de flexibilidad. Lo comentaba un compañero vuestro hoy, esto del 20-80-40-20. En cada momento vital de un profesional puede dedicar más tiempo a una cosa o a otra. A lo mejor durante el tiempo de formación, mientras estés con un postdoc o eres un MIR, lo que se quiera. Por cierto, abro un paréntesis. Decía que él nos recomendaba hacer la tesis mientras se hacía el MIR. No sé aquí cuántos MIR estáis. Yo sí que recomiendo hacer la tesis cuando se hace el MIR, porque además eso significa que en vuestro departamento hay un doctor. Y significa que hay un doctor es alguien que ha tenido interés en investigación, y eso es buena señal. Eso lo podríamos discutir, pero es interesante. Pero creo que esas funcionalidades de distintos porcentajes, esa flexibilidad, es una enorme ayuda que puede hacer compatibles a los sistemas, que tampoco podemos entrar como elefante en cacharrería y decir, no, ahora todos investigadores, no se puede, que pueda dar con esa flexibilidad, pero reconocida, valorada. A veces la investigación del señor que tiene mucha asistencia piensa que su colega se ha ido al laboratorio, no sé, a cualquier otra cosa. No, se ha ido al laboratorio a trabajar. Eso también es un cambio social, ¿eh? Tenemos que empezar a buscar equilibrios en ese tema. Creo que la flexibilidad
si somos capaces de implementarla, es una de las cosas que nos puede hacer llegar que el modelo de carrera investigadora en España esté armonizado. Insisto, no debe de ser igual a nada. Si teníamos todas estas normas, que era nuestra carta a los Reyes Magos, yo creo decir que hay ya comunidades autónomas que están muy próximos a tener cumplimentado todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los demás? Ver dónde estamos e intentar conseguirlo. Seguir trabajando un poco en esta línea. Cuando hemos hecho en el trabajo que os digo de carrera en biomedicina, pues fijaros, y quiero poner esta diapositiva como última y como una señal de optimismo, porque es verdad que nos queda mucho por hacer, pero es verdad que hemos avanzado muchísimo. Cuando tú preguntas qué normas se atienen a un marco laboral específico, si hay categorías profesionales, ley de la ciencia, casi todo el mundo sigue la ley de la ciencia, lo cual está bien, tenemos un marco común donde podemos movernos, ya los marcos legales luego ya cada uno, el laboral, esto ya se complica un poco, pero bueno, tenemos un marco general, tenemos categorías profesionales que cada vez están más definidas, y cuando se pregunta por estas cuestiones que estaban en la Carta de los Reyes Magos, que es cómo tenéis vosotros la estabilización y la atracción de talento. Todos los puntitos que veis ahí es gente que está trabajando en ello. Están trabajando ahora mismo en sus programas de atracción y retención de talento. Castilla y León es que no nos ha contestado, no puede decir si sí o si no. Con la movilidad intersectorial, personas de la universidad que pasan al hospital, del hospital al instituto de investigación, se está haciendo también, con menor intensidad, pero se está haciendo. Compatibilidad a investigación y asistencia. El 90% de los responsables políticos de las comunidades autónomas tienen esto en la agenda, lo cual está muy bien. Está muy bien porque si tú sabes que eso es un problema, te vas a poner en disposición de ser capaz de arreglarlo. Y yo creo que este es uno de los temas, y ha salido esta mañana, de los más cruciales. O sea, la carga asistencial limita la capacidad de investigación. Si ya hay alguien que es el responsable de esta actividad y lo tiene en mente y está en ello, no todas también, hay algunas que no están marcadas, no porque no lo hagan, sino porque no nos han facilitado los datos. Todavía no hemos terminado este informe. Reconocer la actividad investigadora, que sirva para los procesos de selección, que si una persona es, no sé qué decirlo, adjunto y hace investigación, que le sirva para poder llegar a jefe de servicio, jefe de sección, lo que corresponda, que tenga valor, que no se haga la barbaridad, como se está haciendo recientemente en la Comunidad de Madrid, de topar la investigación. Es decir, investigación hasta 15 puntos. Y si tienes 5 artículos y una tesis doctoral ya llegas, pero ¿y si tienes 20? ¿Por qué te están limitando y te están topando en ese sentido la capacidad de investigación? No debe de ser así. Hay que reconocer como un valor tan importante como el asistencial, porque la investigación lo único que va a hacer es ayudar a que la asistencia sea mejor. Ese es el objetivo y tenemos que tenerlo claro. Es verdad que tenemos que irnos un poquito de lejos para luego tener los retornos, pero es que hay que mirar lejos. Si no, si nos miramos solo a los pies, no vamos a salir de un entorno pobre. Y tener en cuenta también la colaboración público-privada. Esta mañana, cuando uno de vuestros compañeros mostraba el dispositivo que habían diseñado, claro, lo primero que se ha preguntado, ¿estás colaborando con empresas? ¿Estás pensando en quién va a poder llevar eso al mercado? ¿Quién va a tener la capacidad de producirlo con normas de la Unión Europea, registrarlo de esta manera y llevarlo? La colaboración público-privada es muy importante en todas las fases de la investigación. Tenemos que dejar de mirarnos así como de reojillo el mundo público y el mundo privado. O vamos juntos o nos van a pasar todos, como un poco está pasando, si no somos capaces. Pero como veis, el tema de la colaboración público-privada es el que más bajito está. Bueno, pues con esta idea de optimismo, que todavía no tenemos lo que queremos, que todavía no hay una carrera en biomedicina uniforme para todo el territorio nacional, pero que ya hay islas donde está funcionando y sobre todo lo que hay es mucha gente que está pensando en ello. Aquí termino, os agradezco vuestro tiempo y vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerle, por supuesto, a Carmen lo que esperábamos de ella,
que era una exposición tan clara y con una visión tan un poco desde arriba, ¿no? Desde manejar datos de todas las comunidades en ese análisis que están haciendo. Y yo me quedo con la parte última de esperanza, en el sentido de que sobre todo en comunidades como la nuestra estamos muy plásticos todavía, ¿no? Muy por desarrollar, y que podemos coger el camino que más... Bueno, también a mí me parece muy interesante también copiar o mirarnos de otros modelos que ya funcionen, pues para trabajar con más eficacia. No sé si abrir un poco algún debate, alguna pregunta que tenga aquí el auditorio. Pues Adrián. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que tu visión del estado de la investigación desde una perspectiva amplia, yo creo que es un para nosotros. Mira, solo gracias. Estaba dando gracias a la ponente y muchas gracias por venir, porque su visión macro desde la gran estructura del Estado yo creo que es un lujo. Uno de los grandes problemas, y es solo un detalle aquí, es la gestión de la investigación y el día a día. Según vamos ascendiendo en la pirámide de investigación, vamos convirtiendo en realidad en gestores aficionados, porque tampoco nadie nos enseña ni a manejar recursos humanos, por una parte, que es un gran problema, y por otro, a toda la gestión. Acabamos prácticamente llevando una pyme, ¿no? Mi experiencia, al menos, es que cuando las estructuras de gestión están separadas, son externas, no hay una implicación en la motivación de la investigación del gestor, y se suele convertir en una barrera odiada. Casi siempre percibimos la fundación, la fundecosa que se llame, como esa gente parásita que vive de tu ansiedad, en horario fijo de 8 a 3, tomándose fiestas de guardar, casi siempre. Sin embargo, yo alguna experiencia del modelo americano, por ejemplo, o cuando el gestor está implicado dentro del grupo, participa, no quiero decir la mala utilización o la utilización perversa del investigador que acaba y no sabes cómo pagarle y acaba haciendo papeles, no me refiero a eso, sino que cuanto participa en los objetivos del propio, acaba a partir de motivado de los ideales, acaba incorporándolo y haciendo una gestión mucho más eficiente. Yo lo puedo decir aquí públicamente. Aquí tenemos dos doctoras, una doctora en química y una doctora en ingeniera química, y están gestionando día a día desde dentro del hospital. Insisto, y esto es uno de los motivos de roce todos los días, ¿por qué están allí en el hospital metidos? Pues porque se encuentran sudando al cirujano que sale, porque el otro pasa no sé qué, y pueden desde dentro. Es un problema que yo todavía no he visto. La gestión se suele convertir en la mayoría de los casos, al menos en mi experiencia, en una gran barrera. Entonces, no sé, verás, ¿qué te parece? Sí, la verdad es que si el gestor no está involucrado, estamos perdidos. El gestor en todos los sentidos. Vamos a poner un ejemplo. Insisto, siempre yo creo que ya no conviene redescubrir la rueda, sino mirar buenas prácticas. En junio del año 24, me habían llamado casi un año antes para participar en la evaluación externa administrativa de un centro de investigación. Un centro de investigación que tiene su comité externo asesor científico y que hace la revisión de los temas científicos. Pero dentro de esa estructura, ese centro tiene una parte administrativa que gestiona su propio grupo. Es una entidad. Y hacían auditorías externas de la parte administrativa. No tengo que deciros que ese centro va como una tralla, porque los gestores, las personas que había dentro de la parte administrativa, que había recursos humanos, había proyectos europeos, había personas para transferencia, es que esas personas saben de la investigación tanto como los investigadores, porque el señor de transferencia se va a un departamento y dice: cuéntame lo que estás haciendo, que te voy a buscar, con quién voy a contactar. Si no se lo sabe bien, no va a contactar con nadie, y si no contacta con nadie, no hace bien su trabajo. Yo soy partidaria de ese tipo de estructuras que a veces te dicen: es que repites mucho la carga administrativa. Esta gestión no es carga administrativa, eso es lo que se necesita para hacer buena investigación. Que tu tiempo de investigación sea cuando menos del 80%. El 20% tienes que explicarle al gestor lo que tienes que hacer.
todo integrado y todo de la misma manera. Comparto contigo que si el gestor es un externo, no va a entender nada de lo que tú le dices, no va a poder justificar las desviaciones en tu proyecto o por qué no has podido hacer una cosa u otra, y no te va a ayudar, además, a hacerlo mejor. Entonces, las buenas prácticas están hechas. Este centro del que os hablo es el CRG. Son 500 personas en total, pero tienen una estructura, que es que yo me niego a llamarla administrativa, con todo esto que os digo, parece que son casi 80. Pero claro, les sobra el dinero, les sobran los recursos, es un centro donde ha puesto como criterio la paridad, y si alguien se presenta a un puesto de director de proyecto o jefe de línea, si no se presentan tantos hombres como mujeres, o la norma del 60-40, no sale la convocatoria. Es decir, normas muy estrictas, todo esto llevado desde esa parte que, insisto, no es administración, es gestión de la investigación. Ese es el modelo. Es verdad que a veces no se puede llegar y hay que buscar situaciones intermedias, pero siempre teniendo muy claro que ese sería el objetivo donde uno podría entrar. Sí. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena y agradecerle enormemente la presentación que nos ha dado. Estaba hablando con la directora general justo antes de comenzar su ponencia acerca, y lo ha comentado usted al final, acerca de la idoneidad o no idoneidad de los residentes, de los que están en formación MIR, de hacer o no tesis doctoral. Entonces, a ese hilo, yo hasta hace poco he sido el director de la Escuela de Doctorado aquí de la Universidad de Extremadura, soy miembro del INUBE, y siempre se ha generado un conflicto con esto, porque esta mañana incluso hemos oído que, si no he entendido mal, que en el Instituto ya de Salud de los Carlos III, incluso para pedir un proyecto antes no era imprescindible ser doctor, sino era médico, y ahora ya cada vez más hay que ser doctor o casi imprescindible. De hecho, quiero decir, el ser doctor imprime carácter, como siempre digo, porque da la suficiencia investigadora. Quien no es doctor, en riguroso orden, no podría ser autónomo investigando, ¿no? Entonces, para iniciar, hemos hablado de la carrera investigadora, y en el ámbito hospitalario, en el ámbito biomédico, para iniciar la carrera investigadora se debería ser doctor. Lo ha comentado usted, porque si hay doctores en los servicios pueden dirigir tesis doctorales, eso es un ciclo. Es una ¿no? cadena. Pero sin embargo no se valora. Es decir, sin embargo no se valora. Y en la actualidad había, pero no en esta, no en nuestra universidad, sino por mi experiencia en todas las universidades, una demanda incluso alta de personas haciendo MIR o de adjuntos jóvenes en sus primeros años de trabajo, de querer hacer la tesis doctoral, pero es que no tienen tiempo, y como no tienen tiempo, pues no las hacen, pero además es que no se valora. Quería saber su opinión a ese respecto, y si cree que eso realmente implementaría o daría interés o sería un valor añadido para aumentar el interés en la investigación hospitalaria. Yo estoy convencida, estoy convencida. A ver, seguro que hay personas excelentes que pueden hacer muy buena investigación sin ser doctores, ningún problema. Pero la norma para hacer investigación a día de hoy exige que seas doctor. Yo decía lo de siendo residente, hacer la tesis doctoral. Por razones personales, en el departamento donde trabaja mi marido, en el Gregorio Marañón, todos los residentes terminan con una tesis doctoral y todos terminan con una estancia en el extranjero. ¿Y eso qué hace? Pues que tengas personas que en cualquier sitio, uno del Gregorio Marañón se viene aquí y puede llevar un grupo y puede dirigir una tesis y puede pedir un proyecto. Que a veces es difícil porque la asistencia demanda mucho, estoy de acuerdo, pero eso es tanto como decir que yo cojo un residente pero no me voy a dedicar a su formación, ¿no? Un médico residente es una persona que se está formando y dentro de esa formación se puede y se debe incluir una tesis doctoral. No digo obligatorio, insisto, digo recomendable. Lo de los obligatorios, cada circunstancia es cada circunstancia y habría que analizarla. Recomendable hacer una tesis doctoral, porque como estamos viendo, si tú luego que es una carrera en investigación, no vas a poder pedir proyectos.
Entonces, si tú no tienes proyectos, ¿qué tipo de investigación vas a hacer? No vas a hacer ninguno. No vas a poder dirigir otras personas para que puedan hacer la tesis. No tienes ese concepto de cómo se hace la investigación. Eso siempre y cuando las tesis sean buenas, porque también hay a veces algún papelillo que se hace, que en fin. Pero yo creo que es recomendable, y así nos dejamos un margen para los imponderables, recomendable hacer una tesis doctoral. Recomendable tener doctores en los departamentos porque te van a ayudar a pedir proyectos, a seguir formando a otros doctores y a tener ese concepto de investigación que yo creo que es imprescindible para que al final del día lo que hacemos, y más en todas las áreas, pero más en el área de biomedicina, es mejorar la vida de los ciudadanos. Y eso hasta ahora solamente se ha conseguido con una buena investigación y una buena traslación hacia el paciente de esa investigación. Con lo cual, cuanto más conocimiento, más capacidad, mejor va a ser nuestra actividad profesional y más va a redundar en la sociedad, sin lugar a dudas. Hola. El Ramón y Cajal. El Ramón y Cajal. Se escucha bien, ¿no? Sí. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me hubiese venido muy bien porque creo que muchas veces piensa la gente que el camino normal es hacer un doctorado en España, irte fuera y volver, pero bueno, no es mi caso. En mi caso yo estuve en Suiza y realmente al volver aquí desconocía, no sabía ni lo que era la Ramón y Cajal. De hecho la eché, lo normal era contactar a alguien y luego si te la da o no, pues vas, pues yo no lo hice ni siquiera así. Lo que vengo a decir con esto es, yo vengo de un sistema, o por lo menos hice el doctorado en un sistema como en Suiza, que a priori es un país mucho más heterogéneo que el nuestro, pero en el cual todo este sistema nacional es mucho más directo, homogéneo y sin complicaciones. Yo allí sabía perfectamente cuáles eran los caminos y aquí, incluso hoy, acabo de descubrir caminos alternativos. ¿Qué piensa usted sobre esa complejidad, esa heterogeneidad que tenemos aquí, si nos beneficia o no nos beneficia a la hora de competir con la gente europea? Gracias. A ver, Suiza es un país muy particular en cuanto a investigación. El modelo público-privado funciona extraordinariamente y a veces no tiene ni distinción. Tenía muy buena relación con mi homólogo suizo, pero claro, el tamaño de país y los recursos es que no podíamos comparar ninguna de las dos cosas, ¿no? Fíjate tú hasta qué extremo yo creo que teníamos que haber conseguido una mayor uniformidad dentro de nuestro modelo, que cuando tuve oportunidad de hacerlo y estando yo en el Ministerio creamos la Agencia Estatal de Investigación, que entonces era una dirección general, porque una agencia tiene muchísimas más capacidades de gestión que lo que es una dirección general de un ministerio que está sujeta, y como aquí no habrá nadie, lo digo, al Ministerio de Hacienda. No es que los demás no estén sujetos, pero es que era una persecución tremenda. Una agencia tiene capacidad de gestionar sus propios fondos. Si un año no resuelves todas las convocatorias, el dinero que te queda lo sigues poniendo para el año siguiente, de otra manera viene Hacienda y se lo lleva. Si alguien viene, cuando yo creaba la agencia se lo decía a mi ministro, que era un economista, viene ahora mismo Bill Gates con 10.000 millones para la investigación en España y no tenemos dónde ponerlo. Como no lo ponga en mi cuenta y haga un acto de fe, no teníamos un sitio y tenemos la agencia, que ya se pueden hacer todas esas cosas. Intenté por todos los medios que la acción estratégica de salud estuviera dentro de la agencia, manteniendo los recursos para biomedicina. No queríamos quitar a biomedicina para ponerlo en filología, pero que estuviera todo con esa idea que tú dices de un modelo armonizado, homólogo, donde uno sepa muy bien cuáles son los caminos y a ver si un Ramón y Cajal es como en Madrid, ahora se llaman César Nombela, pues ¿para qué le ponemos 7 nombres? Pues hay un modelo que es el Ramón y Cajal, o otro nombre, pero en todo el sistema y que quiere decir lo mismo, hagas astrofísica, biomedicina o cualquier otra cosa. Tenemos un tema farragoso. No conseguí, como ya habéis podido ver, meter la Agencia Estratégica de Salud, porque el Ministerio de Sanidad, que os digo las dificultades, por una razón un poquito corporativa, no quiso que lo hiciéramos. Hubiera sido bueno para el modelo, como tú dices, buscando esa línea. No vamos a ser Suiza, tiene un tamaño muy pequeño, la distribución geográfica y las diferencias entre comunidades también marca mucho las políticas que se pueden hacer, pero sí que hubiéramos dado un paso adelante. Yo estoy muy convencida de que esa
homología dentro del sistema, caminos concretos, independientemente de las áreas de especialidad, con sus toques, si los requieren especiales, sería bastante mejor y bastante más fácil para el usuario que como cojas un BOE es que estás muerto. No, eso también lo intenté cambiar, que en vez de hacer los BOEs, que nos dejaran hacer una página con el resumen de todas las características de una convocatoria. Pero Abogacía del Estado consideró que si había algún pequeño resquicio que no estaba muy recogido como en el BOE, íbamos a tener un problema. Y ya sabes. Claro. Sí, sí. Sí, sí, es una capacidad bastante importante. Yo no lo conseguí, ¿eh? Cuando decían, vamos a revisar las órdenes de bases. Decía, ay, por Dios, que lo mire otro. Eso es terrible, es de casi de lo peor. Bueno, pues muchas gracias. Como vemos, esta mesa ha suscitado su interés. Muchísimas gracias. Y bueno, me permito cerrar esta mesa, pero yo creo que abrimos la puerta, ¿no? Abrimos la puerta a ese futuro que podemos desarrollar. Yo, si me permitís una opinión personal, creo que en España un gran enemigo son ser 17 comunidades autónomas, porque lo que se trabaja para poder centralizar y tener una única normativa, legislación, al final se desgrega porque cada uno tiene que hacer el desarrollo normativo de la comunidad autónoma, que luego cada uno lo adapta como puede o según sus medios a las necesidades que puede ofrecer. Y al final volvemos otra vez a decir, pero si es que aquí no es igual. Bueno, quiero decir que creo que en España tendrá sus ventajas, por supuesto, tener las 17 comunidades, pero en este tipo de cosas creo que es un perjuicio. Sí, una homogenización nos vendría bastante. Efectivamente. Y ahora mismo en muchos temas estamos pidiendo a los ministerios que sirva de labor centralizadora para poder homogeneizar determinadas cosas, que si no, imagínate leerte no solo 17 BOEs, sino 17 TOEs, bojas o como se llamen, que entonces ya te puedes morir, que cada interventor general interpreta como quiere. Bueno, pues sin más, doy muchísimas gracias, Carmen, y pasamos a la siguiente mesa.